La máquina del SEO, episodio número 47. Hola a todos y a todas las oyentes de la máquina del SEO. Bienvenidos al episodio 47, episodio de fin de año de la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este 47º episodio vamos a hacer un balance de lo que fue este año en la máquina del SEO, en estos 46 episodios que ya hemos publicado, y les voy a contar todo lo que vamos a hacer en 2019, todo lo que vamos a hacer en la segunda temporada, que es mucho más y mucho mejor de lo que hicimos en 2018. Quiero hacer un repaso de la historia del podcast y quiero incentivarlos y contarles por qué creo que es una tremenda decisión hacer un podcast. Porque fue la mejor decisión que tomé en este 2018. La mejor decisión que tomé muchas decisiones, hice muchas cosas, hicimos muchas cosas en este 2018 junto con mi equipo. Y el podcast, La Máquina del SEO, fue la mejor decisión que tomé empezarla. Quiero contarles todo, quiero transparentarles en absoluto en este episodio cómo fue el proceso, las cosas que fuimos aprendiendo, las cosas que fui aprendiendo, y incentivarlos a que hagan un podcast en 2019 porque es una gran decisión, como empresa o como individuos. Bien, este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs. Hoy vamos a hablar un poquito de Ahrefs, lógicamente patrocinador del podcast, la mejor herramienta SEO del mercado, como siempre digo, porque estoy convencidísimo de ello. La encuentran en ahrefs.com, tienen un trial de 7 días por $7 para probarla y convencerse de que claramente es la herramienta que están necesitando para potenciar sus nichos, para potenciar sus proyectos o los de sus clientes. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com/episodio 47, también en todas las plataformas donde pueden dejar sus comentarios, sus pulgares arriba, sus calificaciones, sus 5 estrellitas, etcétera, para llegar a la mayor cantidad de gente que se dedique al SEO y al marketing digital. Como les decía, hoy quiero hablar de la máquina del SEO como podcast, lo que hicimos en este año y lo que vamos a hacer el año que viene. No voy a hablar tanto de números, no voy a hablar tanto de data, en parte porque se va a diluir en audio, en parte porque esto lo estoy grabando aproximadamente 10 días antes de que salga publicado, y un poco más, creo 15 días antes de que salga publicado. Y por lo tanto, bueno, no tengo todos los datos de diciembre aún. Vamos a hacer seguramente un artículo mostrando todos los datos porque, como saben, nos gusta la transparencia. Y quiero contarles cuánta gente escuchó cada episodio, cuáles fueron los episodios más escuchados, cuáles fueron los más comentados, las que tuvieron mejores calificaciones, cuánto sacamos por mes, cuántos minutos grabamos en total, cuánto gastamos en el podcast y cuánto nos ingresó en el podcast. Todo quiero contarles, todos esos datos, pero no hoy, no aún, no en este formato. Hoy les quiero contar más de forma cualitativa lo que significó hacer el podcast para mí y para nuestra agencia durante este año 2018. Bien, voy a arrancar contando un poco la historia, cómo es que llega a lanzarse este podcast. Es algo que conté en el primer episodio, pueden ir y escucharlo. Lo menciono también en el episodio 4 cuando entrevisto a Dean Romero, porque este podcast, la idea de realizar el podcast surge de una conversación con Dean Romero. Corría el año 2017, algo de noviembre o diciembre de 2017, y hablando con Dean Romero, yo le comentaba que tenía ganas de empezar a generar contenido SEO. Yo llevaba muchos años haciendo nichos, experimentando, haciendo cosas, tenía ganas de empezar a difundir lo que sabía, y también tenía ganas de utilizarlo para mostrar nuevas cosas que iba a ir aprendiendo. Ya llevaba también muchos meses, años también, ofreciendo servicios SEO desde una agencia que empezó siendo yo solo, luego empezó de a poquito a crecer en equipo. Tenía ganas de apalancar un poco también ese crecimiento en la generación de contenidos, en la generación en inbound marketing y en lo que era marca personal. Hablando de esto con Dean, hablándolo en una videollamada, es decir, hablándolo con audio, él me dice, no tenés que escribir, tenés que hacer un podcast.
Lo cual fue un gran consejo realmente, y se lo agradecí varias veces, y siempre que tengo la oportunidad lo menciono, porque yo escribo mal, la verdad es que escribo mal, y yo en ese momento no lo vi, fue un poco fortuito, creo que Dean tampoco lo vio, pero el podcast tiene un montón de ventajas comparado con escribir, con tener un blog, que ahora les voy a contar un poco cómo lo veo yo, y también porque creo que tanta gente se está lanzando a hacer podcast, a hacer contenido en audio. Entonces, luego de esa idea, que surgió a fines de 2017, empecé a prepararme para lanzarlo al otro año, para lanzarlo en 2018. El primer episodio salió en marzo del 2018 y llevamos 10 meses aproximadamente de contenidos en la máquina del SEO de forma prácticamente ininterrumpida. La verdad es que fue mutando lo que fue la máquina del SEO, y las cosas que fueron funcionando las empezamos a hacer más, y las cosas que no las empezamos a dejar de hacer, lógicamente. Creo también que he mejorado mucho como host. Creo que ustedes me tienen que juzgar eso, pero la verdad es que escucho los primeros episodios y me da un poquito de vergüenza, y ahora me da menos vergüenza. Como toda práctica se aprende. Más allá de que tengo más facilidad para hablar que para escribir, tampoco nunca había hecho radio, nunca había estado delante de un micrófono. Así que es algo que tuve que aprender con la experiencia, que sigo aprendiendo día a día, y estoy seguro que cuando haga el episodio de fin de año de 2019 me va a parecer un espanto este episodio de fin de año. Pero bueno, es el camino lógico. Y así fue un poco como empecé. Empecé haciendo algunos artículos en solitario, luego hice algunas entrevistas. La idea era realizar una sección de artículos individuales, de episodios individuales, y una parte de episodios incluyendo entrevistados. La idea de los episodios incluyendo entrevistados era que no sean una entrevista donde yo únicamente pregunte al experto y el experto o experta responda pregunta a pregunta como si fuera un cuestionario aburrido, un formato que la verdad lamentablemente veo y veía en muchos podcasts, no necesariamente del sector, sino que lo que quería era un poco involucrarme con la entrevista, discutir, hablar de igual a igual, y si decía algo con lo cual yo no estaba de acuerdo, aclarar que yo no estaba de acuerdo, tratar de que un poco sea una conversación, porque creía que de esa forma iban a surgir mejores respuestas. Bueno, empezamos las entrevistas. Entrevisté a Dean Romero, entrevisté a Madre Superiora, que en ese momento tenía un pico de popularidad muy alto en Twitter. Entrevisté a Luis Villanueva, a Romuald Fons. Empecé a entrevistar a Alex Navarro, a aquellos conociditos en el ambiente que todos conocemos cuando empezamos el mundo SEO. Y en fin, empezó a rodar la pelota, empezó lo que era la máquina del SEO. Quiero contarles un poco qué necesité para empezar este proyecto, qué necesité para empezar, más allá de cómo lo llevo adelante hoy en día. Pero hacer un podcast a veces parece que es una gran inversión y parece que es un gran esfuerzo de producción. Yo creo que hacer un podcast demanda menos esfuerzo que hacer un blog. Hacer un blog bien hecho contra hacer un podcast bien hecho, por supuesto. En este momento yo sé que no tiene el mejor audio del mundo la máquina del SEO, y es algo que debemos mejorar. La idea es mejorarlo el año que viene, pero yo grabo en una sala de reunión dentro del coworking donde funciona Eleven, y donde creo que va a seguir funcionando un tiempo más, sobre todo porque estamos tomando equipo en remoto. Estamos empezando a sopesar la posibilidad de ser una empresa 100% remota, y eso hace que por ahora un coworking tenga las dimensiones que necesitamos para quienes venimos todos los días a la sede de Eleven en Buenos Aires. Grabo con un micrófono muy barato, cosa que supongo se imaginarán por la calidad del audio, y creo que un par lo vieron en algunas fotos. Un micrófono que se conecta a la computadora, y grabo con un software gratuito que es Audacity. Tengo el costo de un hosting donde subo los audios, todos los episodios, subimos los audios allí. Y ese hosting lo envía a través del feed. En realidad, digamos, las diferentes plataformas como Spotify, como iTunes, como iBooks, chupan de ese feed para mostrarlo en sus plataformas. Y esa es toda la estructura. Luego, obviamente, también los episodios se publican en andresclostro.com, que es un dominio que tiene su trabajo detrás, qué sé yo, se realiza una imagen y demás. Pero para empezar a hacerlo, para hacer un mínimo viable de un podcast, es muy barato. Es casi gratis. Es sentarse y empezar a hablar y shipear algo y ver qué pasa y empezar a moverlo. No se necesita una idea súper loca o ser un tremendo o tremenda periodista con una gran capacidad para generar contenido de forma hablada para tener un podcast que tenga éxito.
Hay podcasts que tienen éxito y los hosts son tremendamente aburridos, a mi humilde juicio de vista. Y sin embargo los escuchamos todos y los escuchamos siempre porque igual nos parecen interesantes. Entonces se necesita poco para hacerlo. Tomamos también algunas determinaciones, si se quiere, un poco ambiciosas al principio. Eso creo que hay que reconocerlo. Como por ejemplo, decidí que todos los episodios iban a tener transcripción. Transcripción total de todo el episodio. Todas las preguntas, todas las respuestas transcriptas. Eso lleva un esfuerzo, lógicamente, eso lleva un costo. Nosotros tercerizamos en Soledad, que es nuestra transcriptora, que transcribe los episodios y luego Ana los corrige para que sean fieles en cuanto a términos a veces en inglés que utilizo yo o quienes entrevisto, o digamos nombres propios del mundo del marketing digital que por ahí se pueden perder en una transcripción inicial. Y eso lleva un costo, pero nosotros decidimos hacerlo de esa manera porque a mí me parecía súper importante que los que no quisieran leer, las que no se bancaran mi acento, igual escucharan el podcast. Igual, bueno, no lo escucharan, no, pero igual consumieran el contenido del podcast. Y eso terminó siendo a futuro un gran beneficio porque nuestro sponsor, Ahrefs, no habla en español. Nadie del equipo de Ahrefs habla en español. ¿Cómo saben qué es lo que nosotros contamos en nuestro episodio? Porque traducen el contenido escrito, y el contenido escrito está porque tomamos la definición de hacerlo escrito también. Entonces, a veces hay decisiones que se toman en un principio que si uno está solamente pensando en el beneficio inmediato no las toma, pero si uno está con la visión de construir el activo a futuro, las empieza a tomar. ¿Bien? Quiero volver a la historia. Quiero contarles también cómo llegamos a tener de sponsor a Ahrefs y qué es lo que eso implicó para la máquina del SEO. Nosotros empezamos los episodios, como les decía, empezamos a entrevistar a gente muy crack. Hice algunos episodios individuales y eso de a poquito, cada vez más gente lo escuchaba. Lógicamente la gente que venía lo difundía entre su audiencia. Empecé a sumar algunos seguidores en Twitter de a poco, tratar de dar contenido original allí. Y lo que hicimos fue empezar a contactar empresas que los oyentes de la máquina del SEO les interesara obtener productos de esas empresas. Y las contactamos para pedirles cosas para sortear. No las contactamos para pedirles un sponsorship, un patrocinio, porque en ese momento no nos interesaba. Nosotros lo que queríamos era aumentar la masa crítica, aumentar los oyentes, llegar a más gente y además darles beneficios a quienes ya nos oían. Recuerdo que lo primero que hicimos fue contactar a PubliSuites, contactar al CEO de PubliSuites, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero lo contactamos directamente a él. Y me acuerdo, yo lo hice, le pedí si me daba por favor un cupón de 100 euros para sortear, para festejar los primeros 100 suscriptores de la lista de correo de la máquina del SEO. Ahora tenemos aproximadamente 500, si no me equivoco, que para hacer algo tan sectorizado creo que es un número valioso en la lista de correos. Sobre todo que uno se puede suscribir a podcast sin suscribirse a una lista de correos, porque se puede suscribir a través de las plataformas de podcast. Pero bueno, nos contactamos con PubliSuites, le pedimos algo para sortear. No le pedimos algo para nosotros. No le pedimos dame 50 a mí y lo otro lo sorteamos. No, directamente para sortear, transparente. Y lo sorteamos entre nuestros suscriptores, había que estar suscripto para ello. Luego nos contactamos con PrensaRank, que también nos dio unos packs de enlaces para sortear. Sorteamos esos enlaces. Esto, cada vez que sorteamos, si ustedes van a ver los episodios viejos, nosotros lo contábamos en un episodio, lo hacíamos en Twitter, hacíamos que haya que hacer un hashtag o que registrar. Generamos interacción con la audiencia y la audiencia empezó a crecer. Lógicamente empezó a crecer ante... Si vos ves que alguien retuitea un sorteo y entonces decís ¿qué es esto? Y entras y resulta que hay entrevistas a gente muy conocida del sector o episodios donde hablas de nichos o esas cosas, se empieza a mover. Hablando un poco más del marketing, más allá de la producción de los episodios, que de eso también voy a hablar ahora en un ratito. Hablamos con PubliSuites, hablamos con PrensaRank, hablamos con SEMrush, siempre orientados a pedirles cosas para sortear. Todos nos dieron cosas para sortear. PubliSuites y PrensaRank nos dieron más de lo que pensaba. SEMrush nos dio menos de lo que pensaba que nos iba a dar. De hecho, si no me equivoco, les pedí 2 cuentas y me dijeron que solamente podía hacer una. Les pedí si podía ser por 60 días, me dijeron que solamente podía ser por 30. En fin, eso es lo que sucedió, no les voy a mentir. Con estas 3 empresas son... Bueno, PubliSuites y PrensaRank son españolas. SEMrush no es española, pero tiene su equipo de marketing en español. Sorteamos también. Y contactamos con muchas más empresas. Algunas no respondieron, no vieron
interesante sortear algo ante una potencial audiencia. Además también les pedíamos cupones, si nos querían ofrecer algún cupón para la audiencia. También sorteamos, recuerdo, una cuenta de SafeCont que nos dio César Aparicio cuando vino, ya más avanzado en el tiempo, más cercano al fin de año. Y no les quiero mentir, creo que no sorteamos nada más así de aplicaciones o de suscripciones. Pero también les pedíamos algún cupón de descuento, algo pequeño para la audiencia. Siempre para la audiencia, no lo pensábamos en patrocinar el podcast. No era la idea. No era la idea porque nuestro objetivo era aumentar la audiencia, ¿no? No es que no era la idea porque estamos en contra de ganar dinero o tener un patrocinio que nos permita crecer. Cuando contactamos a Ahrefs, justo se dio la casualidad. Bueno, en realidad contactamos a Ahrefs y le dijimos, gente bella de Ahrefs, nos gusta mucho su herramienta, la utilizamos. ¿Tienen una para sortear? ¿Una cuenta? Y nos dieron una cuenta anual, pero no solo nos dieron una cuenta anual, sino que nos dieron una cuenta que no era la más básica, sino la segunda, la estándar anual, valuada en $1.800, que es realmente un dineral. Y nos dieron esa cuenta para sortear. Y nosotros lo que hicimos, lo que yo hice fue, en lugar de hacer un típico sorteo así por Twitter o en la lista de correos, sin demasiada laraca, lo que hicimos fue generar un episodio específico de contenido que hablaba de las 10 cosas que hago todos los días con Ahrefs. Y luego de eso hicimos un hashtag, creo que si no me equivoco, había que participar con La Máquina del SEO, hashtag La Máquina del SEO en Twitter, arrobándonos, etiquetándonos tanto a Andrés Kloster como a Ahrefs. Generamos mucho ruido, mucho más ruido del que pensó la gente de Ahrefs. Particularmente Rebeca es nuestro contacto, Rebeca Beck es la encargada del área en Ahrefs. Hace poquito escribe artículos en el blog de Ahrefs, así que si lo siguen probablemente la conozcan. Superó sus expectativas, porque imagínense que nos dieron una cuenta para sortear y nosotros generamos un contenido hablando de su aplicación y realmente hablando de verdad. Yo en ese episodio digo 10 cosas que no son las 10 cosas obvias. Yo no agarré la home de Ahrefs, me fijé las features y dije, bueno, voy a hablar de esto. No, yo realmente dije de qué hacía en mi día a día. E incluso me acuerdo que critiqué un par de cosas que después me explicaron cómo se usaban. No las estaba configurando bien. Pero me acuerdo que critiqué algo de las alertas de Ahrefs que para mí no funcionaban tan bien. Me dijeron, no, tenés que poner esto entre comillas, en fin. Lo que quiero decir es que desinteresadamente hicimos algo que excedió lo que ellos estaban esperando que hiciéramos. Luego de eso, tenían ganas de que sigamos trabajando juntos, nosotros queríamos seguir trabajando con ellos. Y se dio la posibilidad de tener un patrocinio episodio a episodio con una herramienta que encima nosotros utilizábamos. Así que imagínense, cerraba realmente por todos lados. Pero no solo eso, sino que además muy gentilmente nos ofrecen muchas cuentas para sortear. Nos ofrecen una cuenta anual para sortear durante los primeros meses. Y ahora nos están ofreciendo 3 cuentas para sortear por mes. Eso que nos permitió darles a la audiencia algo que, a ver, en sorteos, en premios, muy pocas marcas personales o muy pocas, digamos, sí, las membresías más grandes y demás, pero digo, a ver, no es tan común sortear una cuenta por mes. Lógicamente es Ahrefs que decidió darle esto a la comunidad hispanoparlante, utilizándonos a nosotros, obviamente, es una estrategia. Pero quiero decir, nos permitió dar un beneficio que no pensábamos que íbamos a dar. Y eso nos permitió también crecer rápido en audiencia, en awareness más que en audiencia. Porque, a ver, si haces SEO probablemente te hayas cruzado los sorteos que hacemos de Ahrefs todos los meses. A su vez, cuando empezó el patrocinio, me comprometí a grabar 2 episodios por semana. Durante los 3 primeros meses del patrocinio, que fue agosto, septiembre y octubre del 2018. Lo que costó llegar a esos 2 episodios por semana. Porque grabar un podcast es muy divertido, es lo que mejor, el momento en el que mejor la paso de la semana. Pero es muy desgastante también. Los días que hacía 2 entrevistas o los días que hacía 2 episodios, miren, prácticamente no funcionaba para nada más. Felizmente el dinero del patrocinio me permitió contratar a alguien que trabajó exclusivamente en el podcast, además de realizar otras cosas. Entonces también creció un poco la estructura de Eleven a través de esa inversión y me permitió a mí ocuparme principalmente de producir los episodios, le hace conseguir entrevistados, investigar sobre ellos, pensar qué preguntas se le pueden hacer y grabar. Es básicamente de lo que yo me ocupo hoy en día de La Máquina del SEO. Y bueno, obviamente responder los comentarios, difundirlo. En las redes sociales soy yo. Pero nos permitió escalar mucho ese patrocinio, pero haciendo básicamente en mayor cantidad y pudiéndonos enfocar también en la calidad, porque la mayor cantidad lleva a mayor calidad.
solo por iterar en algo que ya estábamos haciendo. No es necesario tampoco tener un patrocinio para poder generar contenido de calidad. De hecho, algunas de las entrevistas más escuchadas y algunos de los episodios más escuchados son previos a ello. No es que esté necesariamente relacionado. Pero sí empezamos a realizar muchos episodios por mes. Desgastantes. Muchos episodios por mes. Y eso se vio en las estadísticas, como les decía. Creció mucho la cantidad de gente que nos escuchaba mes a mes. Sobre todo para un podcast tan segmentado. Superamos hace poquito las 35.000 reproducciones, que es más o menos como vamos a terminar el año. Creo que no vamos a llegar a 40.000, 35.000 aproximadas de reproducciones tuvo La Máquina del SEO. No es un número tan gigantesco, pero es un número para un podcast de SEO. No es un podcast de marketing digital, no es un podcast de ventas, no es un podcast de ganar dinero. Es un podcast de SEO. Es una temática súper específica y 35.000 veces se le dio play a los episodios de La Máquina del SEO. Es un número alto, es un número que a mí me deja súper satisfecho, que yo en marzo no pensé que íbamos a llegar a ese número. Ahrefs nos permitió escalar. Ahrefs, como el hecho de tener ese patrocinio, esa seguridad, también saber que había ese respaldo económico, porque imagínense que yo soy CEO de una agencia y las horas que paso acá grabando son horas que no paso haciendo otras cosas. Y si bien ahora, sobre fin de año del 2018 y de cara al 2019, estoy intentando estructurar ciertas áreas de Eleven donde hasta ahora yo tenía que poner muchas horas, más horas de las que me gustaría, por falta de equipo, por falta de estructura, por falta de organización, por falta de claridad personal también, de donde tengo que poner más el tiempo. Cada hora que yo paso acá, les decía, es una hora que pierdo en otro lado, el costo de oportunidad es alto y tener un patrocinio también te permite tener una dirección más clara, y en ese caso, bueno, son 2 episodios semanales, tenemos este dinero a disposición que lo gastamos de esta manera. Es otra cosa. Toda esta información numérica lo vamos a escribir en un artículo en el blog de Eleven el año que viene. Bien, a principios del año que viene, febrero, marzo, como muchísimo tardar. Porque además el año que viene vamos a lanzar un blog desde Eleven, les doy la primicia, donde vamos a hablar de cultura empresarial, donde vamos a hablar de todo lo que no puedo hablar en este podcast porque es hablado y se complica mucho, y también para que parte del equipo Eleven y también para que gente externa a Eleven pueda escribir en ese blog, sobre todo si coincide con los valores que queremos transmitir, porque queremos también hablar de cultura empresarial, queremos hablar de por qué hacemos lo que hacemos y qué tipo de empresa estamos queriendo construir. Y en ese blog voy a escribir un artículo detallando todo esto con la mayor transparencia posible. Me inspiro también en un artículo que escribieron justamente de Ahrefs contando cómo gastaron casi $60.000 durante todo el 2018 patrocinando podcast. Y están los números. Y incluso hay mails que intercambiaron conmigo. Y están publicados allí. Me da un poco de vergüenza mi inglés porque realmente es muy malo mi inglés. Pero están puestos ahí y explicaron cómo fue el proceso de realizar un patrocinio en La Máquina del SEO. Los invito a ir a leerlo. Me encanta transparentar esas cosas y por eso es que vamos a lanzar un blog. Hasta ahora fue toda historia. Historia de qué pasó en La Máquina del SEO. Quiero contarles algunas reflexiones que fui sacando y por qué creo también que hay que hacer un podcast. Hagan un podcast, por favor. Hagan un podcast en 2019. No se necesita ser un experto para realizar entrevistas en un podcast. Los entrevistados y las entrevistadas que vienen a La Máquina del SEO saben más que yo de los temas de los cuales hablamos. Lógicamente, no voy a preguntar algo de lo cual yo sé y el entrevistado no. En definitiva, creo que un buen entrevistador, un buen host, su skill a mejorar es lograr sacarle a quien viene esos datos o esos comentarios, esas cosas que todos queremos saber como oyentes. El host tiene que ser un poco oyente. Y además, otra cosa, creo que el host tiene que estar haciendo un programa que él mismo quiere consumir o que ella misma quiere consumir. Pero lo que les decía, no se necesita ser un experto. A diferencia de dar una charla donde lógicamente tenés que saber de lo que estás hablando. Yo puedo entrevistar a alguien sin saber absolutamente nada. Y hay algunos episodios que se me vienen a la cabeza, como por ejemplo el de Pablo Casuriaga, donde hablamos de gambling, donde yo no sabía absolutamente nada del tema. Nada, cero sabía de ese tema. Y creo que salió una muy buena entrevista. Incluso salió mejor que si yo supiera, porque me permitió preguntar desde mi lugar de completo ignorante de la temática. Entonces, eso es una ventaja. No se necesita ser un experto para generar buen contenido. Se necesita hacerles entrevistas a gente que sepan más. Por otro lado, mi consejo a la hora de hacer entrevistas, y voy a decir que
humildemente creo que salen bien las entrevistas porque realmente me apasiona el tema. Y son cosas que yo quiero saber. Que yo quiero saber y que yo quiero hurgar. Quiero que me cuenten todos sus secretos. Pero porque quiero que me los cuenten a mí. Más allá de si estamos grabando. Yo me olvido de que estamos grabando. Estoy teniendo una conversación de café. Pero yo quiero que me cuenten todo. Y ese interés se transmite. Cuando vos escuchás un podcast donde la persona que está entrevistando solamente está leyendo un listado de preguntas y no le importa si responden o no responden, se nota, se siente mucho. Entonces, el entrevistador tiene que estar metido en el tema, tiene que hurgar. Y si una persona, cuando Alex Navarro vino y dijo, creo que hacer nichos hoy es más fácil que antes, capaz otro entrevistador hubiese dicho, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y yo estaba como, no, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Por qué? Porque realmente todas las declaraciones que da alguien que viene a la máquina del SEO, quiero hurgar, quiero indagar, quiero meterme, quiero saber por qué las piensa. Esa pasión se transmite. Hagan un podcast de lo cual estén apasionados. Por otro lado, si hacen un podcast para atraer clientes, si hacen un podcast como una estrategia de inbound marketing que se note mucho que es para atraer clientes, no sé si les va a salir tan bien. Puede ser que sí. A mí no me hubiese salido bien. Creo que está claro que la máquina del SEO no es para atraer clientes. Porque yo con la máquina del SEO le hablo a los SEOs, a los que se dedican al SEO, les interesa el SEO. Y no le hablo necesariamente a los potenciales clientes. Es cierto que han llegado algunos leads a través de la máquina del SEO. Es cierto que algunos leads escuchan la máquina del SEO. Es cierto que clientes de Eleven escuchan la máquina del SEO y les mando un saludo en este momento. Gracias por confiar en nosotros. Pero no está hecho con la intención de atraer clientes. Incluso a veces lo escucho y digo, parece que es con la intención contraria, con la intención de que no contraten agencias SEO. Eso también creo que se nota. Cuando estás haciendo un podcast para tratar de vender, yo no los escucho, no me gustan, se nota mucho, se nota muy rápido también. Incluso les digo más, cuando están realizando una entrevista, creo que el rol que tiene que jugar el entrevistador, es ser menos interesante que el entrevistado. Intento jugar ese rol siempre, y creo que así salen las buenas entrevistas. Las entrevistas no salen bien cuando el entrevistador cree que sabe más que la otra persona. Y eso es un poco contradictorio con conseguir clientes, ¿no? Porque se supone que para conseguir clientes yo tengo que parecer el más inteligente de todos. Yo entrevisto consultores SEO y quedan mejor parados que yo porque ellos son los que responden las preguntas y yo soy el que no sabe las cosas. No me importa, realmente no me importa. Obviamente indirectamente sí atrajo beneficios para la agencia. Algunos leads, pero principalmente relaciones con otras empresas in-house en las cuales trabajan algunos de los entrevistados, proyectos que realizamos en conjunto con algunos de los entrevistados desde Eleven, y obviamente una marca personal, ser conocidito, digamos, en el sector, que obviamente atrajo clientes, atrajo movimiento, atrajo run, pero no está hecho principalmente o de forma directa para atraer clientes. Está hecho para la comunidad. Y hay cosas que hicimos este año, como la primera edición del SEO Camp, que realizamos el 17 de noviembre del 2018, y que no las hubiésemos podido hacer. Fue un evento presencial acá en Buenos Aires. No lo hubiésemos podido hacer si no hubiese sido por la máquina del SEO. Porque la máquina del SEO me permitió conocer argentinos y argentinas que se dedican al SEO, que yo no conocía, y eso me permitió hablar con ellos de la necesidad de un evento con determinadas características que no existían en Argentina y llevarlo adelante. Ni hablar que el evento lo hizo todo Ana, y Ana empezó a trabajar luego de escalar el podcast. Entonces también indirectamente el SEO Camp tiene mucho que deberle a la máquina del SEO. Si bien el SEO Camp no es mío, no es de Andrés Kloster, no es de Agencia Eleven, el SEO Camp es de la comunidad, no importa quién lo organice, es de la comunidad SEO argentina. Pero, a ver, las acciones se desencadenaron por un movimiento también que generó el podcast dentro de la comunidad. La marca personal también es algo que aumenta. Me han pedido dar entrevistas, me han pedido dar charlas, y ese aporte también que se le puede hacer al SEO desde un humilde lugar se consigue cuando empezás a ser un poco más conocido. Es lógico que eso funcione así. Pero ¿saben cuál fue el mayor beneficio de hacer la máquina del SEO? ¿Saben qué es lo que a mí más me gusta de hacer la máquina del SEO? Dos cosas. Primero, cuando me escribe gente que escucha el podcast,
se presenta y nos ponemos a hablar. Y me dice, yo escucho el podcast, yo soy de tal lugar, hago estas cosas. A veces me piden algún consejo, a veces no, solamente me cuentan, me dicen gracias, seguí así o tengo tal consejo. A veces me escriben también con críticas muy válidas, muchas veces. Y eso es excelente, pero no lo digo desde un punto de vista qué bueno que es sentir que estás cambiando vidas y toda esa mierda. No, lo digo en serio, lo digo. Yo conozco gente piola, yo conozco gente agradable, conozco gente con la cual me junto a charlar porque escucharon el podcast y a través de eso me conocieron y yo conozco gente que me gusta gracias a eso. Es una locura. Uno puede expresar todo lo que es, todo lo que siente, todo lo que piensa, porque la verdad es bastante descarnado este podcast, y ustedes lo saben, si bien es profesional, es descarnado a nivel personal, y a la gente que eso le gusta, o que a lo mejor ese estilo le gusta, o mis opiniones le gustan, se contacta conmigo, y vamos, conozco gente súper piola gracias al podcast. Y a su vez me permitió entrevistar a gente que admiro, y que me dieran 1 hora, 1 hora y media de su tiempo, 2 horas a veces, una parte obviamente grabando, otra parte sin grabar, antes y después. Que seamos sinceros, no me la darían si no fuera por el podcast, al menos al principio. Al principio imagínense que yo entrevisté a gente que, vamos a poner un ejemplo, admiran mucho a una persona y le dicen, hablemos 1 hora y media por Skype o por Zoom o por Hangouts y me contás tus secretos. Y no, probablemente no tengas espacio en su agencia, salvo que, no sé, probablemente no lo tenga. Pero yo le puedo escribir a cualquier persona del mundo SEO y decirle, contame tus secretos y lo grabamos y hacemos un episodio de podcast y aceptan. Hoy es un poco más conocido en el sector, pero aceptaron desde el principio. Muy poca gente no aceptó venir a la máquina del SEO. Y algunas incluso fue porque sentían que a lo mejor no tenían que aportar. Lo cual a mi juicio estaba errado, porque sí, yo te invito porque creo que tenés para aportar, pero por ahí, bueno, desde ese lugar y alguna persona, a lo mejor que con la agenda muy ocupada, además, pero ejemplos muy puntuales. Después aceptaron todos, aceptó gente muy conocida. El tercer entrevistado fue Luis Villanueva y el cuarto entrevistado fue Romuald Fons. Son 2 personas mega conocidas en el mundo SEO, o sea, mega conocidas, y aceptaron cuando el podcast no lo escuchaba casi nadie. Aceptaron de una, no hubo el más mínimo pero. Con algunos de los entrevistados tenemos proyectos en común. Con algunos de los entrevistados, sus empresas e Eleven tienen proyectos en común. A posterior de esa entrevista, algunos de esos entrevistados me hice amigo, los agregué a WhatsApp, nos mandamos audios charlando de nuestros proyectos. Pablo Casuriaga, que es un gran amigo, que considero realmente un amigo, que además fue speaker en el SEO Camp, nos conocimos a través del podcast. Me escribió, hablamos un rato, le digo, ¿querés venir? Hacemos una entrevista. Hicimos la entrevista, aprendí un montón en ese episodio y después nos hicimos amigos. O sea, ¿entienden por qué les digo que fue una gran decisión en este año, profesional y personalmente? Me permitió crecer mucho, aprender de mucha gente, con lo que me contaban en vivo y con lo que me contaban un rato después. En junio del 2019 voy a estar haciendo la máquina del SEO en vivo en el SEO on the Beach, el evento de Cico de Andrés, que también vino a la máquina del SEO. Voy a estar haciendo podcast en vivo, voy a estar haciendo entrevistas en vivo. No saben lo contento que estoy. No iba a estar haciendo entrevistas en vivo si no hubiese tenido un podcast que hace entrevistas. Claramente eso surge del podcast. Realmente ha abierto muchas puertas, me hace muy feliz, me permite desafiar también. Desafió mi zona de confort porque fue algo totalmente nuevo a lo cual me tuve que enfrentar, tuve que aprender. Y la verdad que estoy muy motivado para seguir haciéndolo en 2019. Muy motivado, tengo muchas cosas. Nuestra filosofía es, atraer gente con nuestros valores a través de generar cosas que nuestros valores queden impregnados. Creo que los valores de Eleven, mis valores personales, quedan impregnados en este podcast. Y eso hace que atraer gente que piensa de la misma manera en ciertas cuestiones, profesionales y más personales. Y eso está muy bueno. En definitiva, sí, creamos nichos y los monetizamos y parece que no interactuamos con otros seres humanos, pero no deja de ser una profesión social. Una profesión muy social es el SEO. El SEO es muy social, porque necesitamos sociabilizar los conocimientos para crecer. Al necesitar experimentar constantemente, al no saber cuál es la verdad absoluta, necesitamos discutir. Y para eso está la máquina del SEO. Quiero contarles qué vamos a tener en el 2019, si les parece, ya para ir redondeando. ¿Qué se viene en el 2019 en la máquina del SEO Cluster?
Bueno, en primer lugar, principios del 2019, durante enero vamos a seguir con un episodio semanal. En febrero, marzo y abril vamos a pasar 2 episodios semanales, mínimo, de mínima. A partir de ahí pararemos la pelota y veremos con qué intensidad seguimos, pero probablemente sigamos con muchos episodios porque realmente es algo que la paso muy bien y siento que estamos generando contenido de calidad para el mercado hispanoparlante de SEO. Vamos a estar en el Sound the Beach haciendo la máquina del SEO en vivo. Tengo ganas de hacer algo de eso, de episodios en vivo. Lo tenemos que pensar cómo hacerlo. Esa cosa como los programas de radio que a veces abren las puertas y puede ir la gente a escucharlo. No sé si vamos a hacer eso, no sé quién vendría. Pero hacer una entrevista en un evento realmente es algo que me interesa como desafío. Vamos a ver qué tal sale. Y si sale bien, tal vez lo repliquemos, hagamos otras cosas. Quiero seguir descubriendo SEOs no tan conocidos. Entrevistar a los SEOs conocidos está bueno, pero a veces dicen cosas que ya dijeron en otros lados porque son súper conocidos. Los SEOs más desconocidos, los SEOs más escondidos, aportan cosas muy interesantes. Y una de las entrevistas más escuchadas, por ejemplo, fue a José Márquez, que no es un SEO desconocido, pero nunca había dado una entrevista. Bien, entonces aquellos SEOs no tan conocidos, que a lo mejor no dan charlas en eventos, que no tienen una cuenta muy popular en una red social, son muy interesantes porque pueden aportar cosas que nunca antes aportaron y a lo mejor son bastante igual o más interesantes que lo que tiene para aportar alguno de los que nos mostramos, si se quiere decir de alguna manera. Tengo ganas también de repetir algunas personas que vinieron, porque de algunos temas puntuales no pude hablar tanto. Pero la idea no es crear una segunda parte de la entrevista, sino hacer algo parecido a lo que hicimos con Emilio García de Campamento Web. Con Emilio García hicimos un crossover, él tiene el otro podcast de SEO más escuchado. ¿El segundo, Emilio? ¿El segundo y la máquina del SEO es el primero? No sabemos. Igual Emilio no da los números. Emilio, tenés que decir cuánta gente escucha cada episodio de Campamento Web y ahí podemos comparar. Bromas aparte, salió un gran episodio. Donde los dos nos preguntamos cosas, donde conversamos de SEO. Un episodio larguísimo que partimos a la mitad y la mitad está la máquina del SEO y la otra mitad en Campamento Web. Tengo ganas de hacer eso. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? A mí me parece que sí. Hay muchos entrevistados que se podría haber hablado de algunas cosas más puntuales, entonces decir link building con tal persona y nos dedicamos a discutirlo. Tal vez más de igual a igual, más como invitar un conductor o una conductora junto a mí, en lugar de una entrevista donde la otra persona responde y cuenta su background y demás. Más allá de eso, más como un episodio en conjunto. Tengo muchas ganas de hacer eso en 2019. Y seguir generando contenido, seguir aportando a la comunidad. Desde Eleven vamos a hacer muchas cosas en 2019, vamos a hacer 2 SEO Camp, no 1, 2 SEO Camp. Vamos a estar en España durante junio, en el Sound the Beach y también visitando gente y lugares y cosas que tenemos que hacer por allá. Ya se van a enterar más cercana de la fecha todo lo que tenemos preparado. Vamos a lanzar el blog, como les contaba, hablando de un montón de cosas que quedan a veces afuera de la máquina del SEO por el espíritu del podcast, y que además la máquina del SEO es personal. La máquina del SEO es Andrés Kloster. El blog de Eleven va a trascender mi persona y va a representar un poco más lo que somos como agencia. Todo eso tengo preparado para el 2019. Estoy muy entusiasmado y estoy realmente muy, muy agradecido con todo lo que fue la máquina del SEO en este 2018. Ha sido un muy buen año en lo personal, ha sido un muy, muy, muy buen año. En lo personal, en lo profesional, estoy muy contento con todo lo que pasó en 2018. Crecí mucho en todos los sentidos y el podcast fue una gran parte de eso, fue una gran parte. También lo bueno de realizar algo con constancia es que te sirve como anclaje temporal, ¿no? A veces escuchás algo viejo o lees un artículo viejo y pensás en qué momento tu empresa, tu emprendimiento o uno mismo como persona estaba al momento de generar ese contenido. Así que la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento y quiero tomarme un minuto para agradecer a las personas que participaron del podcast, porque esto se hizo gracias a los entrevistados. Los 10 episodios más escuchados son entrevistados. Si bien hay algunos episodios individuales que también generaron repercusión, los episodios que más le gustaron a los y las oyentes de la máquina del SEO fueron las entrevistas. Así que quiero agradecerle a Dean Romero, a Emilio, también conocido como Madre Superiora, a Luis Villanueva, a Romuald Fons, a Pablo Casuriaga, a Jordi Ordoñoz, a Alex Navarro, a José Lab, a Natsir Turrado, a David Ayala, a Lugo Doy, a Mila Coco, a José Márquez, a Juan González Villa, a Rubén Alonso, a Nacho Mascort, a Daniel Peris, a Mijael, a César Aparicio,
a Chuizo, a Zico de Andrés, a Sebastián Galanternic, a Emilio García de Campamento Web, a Iñaki Huerta, a Sebastián Querelos, a Minerva Sánchez, a Leida Solís y a Marc Cruels. Les quiero agradecer a todos y a todas porque fueron quienes le dieron vida a este podcast y quienes trajeron el contenido a la máquina del SEO. Les quiero agradecer realmente muchísimo a todos y a cada uno de los entrevistados y de las entrevistadas que vinieron a la máquina del SEO. Les quiero agradecer también a las personas que detrás de escena aportaron a esto, a Julieta, a Ana principalmente, gracias Ana, cuando escuches esto, a Soledad, creo que esta vez es la primera vez que la menciono, pero es quien trabaja haciendo la transcripción de los podcasts. También a Ciro le mando un saludo y un agradecimiento. Ciro es quien hace la edición en audio de los podcasts. Es gracioso porque a Ciro creo que lo conocen los entrevistados, porque muchas veces yo digo, si tenés algo de lo cual te arrepentís, podés decir Ciro corta esto, que es como un chiste porque obviamente nunca se corta nada en ese sentido, pero lo conocen mucha gente entrevistada, pero no lo conocía aún la audiencia. Así que van mis gracias, mi agradecimiento para todos ellos y obviamente, principalmente, más que nadie, muchas gracias a todos y a todas por escuchar La Máquina del SEO, por acompañarme este año, por escucharlo en el auto, en la calle, mientras se bañan. La otra vez me escribió un oyente y me dijo que lo escuchaba mientras se baña. Es un nivel de privacidad muy alto al cual me invitan. Y la verdad me parece un honor increíble y nada, realmente me asigna una responsabilidad que es hermosa, que trato de estar siempre a la altura e intentaré seguir estando a la altura, siendo lo más genuino que puede y lo más honesto. Ustedes saben, o sea, me han conocido durante todo este tiempo. La idea no es generar esto para después venderles algo. Digo lo que pienso y trato de aportar desde mi humilde lugar a la comunidad SEO. La verdad que espero estar haciéndolo. Espero haberlo hecho durante el 2018. Espero hacerlo durante el 2019. Les deseo a todos los que llegaron hasta acá, todas las que llegaron hasta acá, un muy feliz año nuevo. Que lo pasen con sus seres queridos. Les deseo para el 2019 un año lleno de éxito en lo profesional y también que sean muy felices en lo personal, pero este podcast hablamos de lo profesional, así que les deseo un tremendo éxito, les deseo un año lleno de proyectos y lleno de iniciativas y de cosas que les llenen y, en fin, realmente les deseo que tengan un montón de proyectos como los que tengo yo para este 2019, porque tener por delante cosas que te motiven, y lo digo después de haber estado de haber tenido años en los cuales no me sucedía eso, tener por delante proyectos que te motiven es una sensación realmente hermosa. De vuelta, gracias, porque ustedes hicieron posible La Máquina del SEO 2018. Y prepárense porque en el 2019 vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a hacer un tremendo podcast juntos. Ustedes y yo vamos a hacer un podcast impresionante. Gracias de nuevo. Nos vemos en 2019. Esto es La Máquina del SEO.